Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto estar de nuevo con ustedes allí en nuestras casitas, usted allá en la comodidad de su hogar. Póngase cómodo porque vamos a alabar el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo. Sabemos que en esta pandemia, aunque estemos en nuestras casas guardando la cuarentena, aún así no dejaremos de alabarle al Señor, porque Él es Rey de Reyes y Él es Dios nuestro gran poderoso. Amén. Ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió y su nombre llevo hoy? Su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre Él. Su rectitud por la fe hoy mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Gracias te damos, mi Dios.
por tu amor incondicional, mi Dios. Te damos gracias. Recibe la gloria y la honra, mi Dios. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Canta con nosotros, mi hermano. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Gracias, mi Dios, porque la creación habla de ti, mi Dios. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Tú eres digno, mi Dios. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, mi Dios. Gracias. Gracias por tu amor, mi Dios. ¿Quién sufrió los clavos en dolor? ¿Quién llevó el mal del pecador? Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, y en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Tú eres digno. Reinarás por siempre.
está, venid y adorarle. Contempla al Rey, oh nadie es como Él, venid y su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Tú eres digno, y te adoramos. A ti sea la gloria y la honra siempre, mi Dios. Cuán hermoso es estar en tus atrios, mi Dios. Gracias. Mi alma aún anhela ardientemente, mi Dios, estar en ellos. Gracias, Cristo. Te damos gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Y la gloria y la honra. Oh, 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 oh. ¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, hoy de ti canta la creación. Hoy llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Soñado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiar al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, hoy de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Nuestro Dios, todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy.
creación, canta la iglesia, En tu palabra, que la creación le adore, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y Él nos encontró. Dios poderoso, Hoy de ti canta la creación, y hoy llenas todo tu Señor. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. La palabra de Dios dice: cuán hermosos son tus atrios. Mi alma anhela aún ardientemente estar en ellos, mi Dios. Te pedimos, Padre Celestial, unidos como iglesia, ya lo dijimos, que tú no habitas en templo construido por manos humanas, tú habitas dentro de nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, que tú puedas unirnos más a ti como familia en la fe, mi Dios, buscando de tu presencia, alabando y honrando y glorificando tu nombre, mi Dios, llevando una vida íntegra, una vida diaria, mi Dios, en completa adoración y en completa obediencia. Gracias te damos, mi Dios, por permitirnos adorarte y glorificar, mi Dios, porque sabemos, mi Dios, en que no nos podemos reunir o que nos cierren los lugares, Padre Celestial, donde podamos, mi Dios, congregarnos, pero sabemos, mi Dios, que nuestra boca, nuestro corazón y nuestra mente, mi Dios, están libres, mi Dios, porque tú nos has hecho libre, y ahí, Padre Celestial, te podemos honrar y glorificar. Gracias, mi Dios. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y esperamos verles pronto. Les dejo con el pastor Felipe y bendiciones. Buenos días a todos. Dios los bendiga como otro domingo más para venir y predicar la palabra de Dios y darle gloria y honra al Señor Jesús. Es un placer poder estar en sus casitas otra vez, otra mañana, para glorificar el nombre de Cristo Jesús. Creo que es importante que vengamos juntos y que podamos seguir glorificando el nombre de Cristo Jesús a través de los medios que nos ha puesto, como estuvimos viendo la semana pasada, que es importante que usemos todas las plataformas que Dios nos ha puesto para edificar el cuerpo de Cristo y para avanzar el reino de Dios. Creo que es importante y seguimos en la serie que hemos estado, y hoy concluiremos con este estudio, con este servicio, con este sermón. Vamos a estar comenzando la siguiente semana un nuevo serie, y vamos a estar orando por 40 días. Creo que es importante que el pueblo de Dios comience a orar por 40 días, que empecemos a motivarnos unos a los otros y empecemos a orar en grupos, si quieres en tu casa o si quieres reunirte con nosotros cada lunes, que estamos orando a las 6:30, de 6:30 a 8 cada lunes. Y por cierto, tengo un hermano que nos juntamos todas las mañanas a las 6:30 de la mañana, 5 de la mañana, y estamos orando por la iglesia. Creo que es importante que nosotros como cuerpo de Cristo podamos nosotros empezar a reunirnos, a hacer lo que Dios nos ha llamado. Creo que hemos estado un poco, como dice la palabra de Dios, dormidos o perezosos, como dice mi hermano. Creo que es importante que nosotros podamos entender que Dios nos ha llamado a estar en oración, a estar buscando el rostro de Dios. Solo los invito a esta nueva serie que va a venir para la siguiente semana, que estemos orando conforme vaya yendo esta serie, que va a ser de oración, 40 días. Vamos a ir yendo a través de esta serie, pero a la misma vez los miércoles vamos a estar hablando de lo mismo, que es la oración. Y creo que es importante que como pueblo de Dios empecemos a orar, empecemos a buscar el rostro de Dios, empecemos a hacer lo que Dios nos ha ordenado. Eso no quiere decir que no lo han hecho, pero quiero decir y animarlos que hagamos un hábito, que estemos más constantes en oración, más constantes buscando el rostro de Dios. Y creo que eso es importante hoy en este tiempo. Es importante para nosotros tener una comunión con Dios. Una de las cosas que yo he aprendido a través de los años, que la palabra de Dios, lo que hace, Dios me habla por medio de la palabra de Dios. Cuando yo estoy leyendo su palabra, Él me habla y yo respondo por medio de la oración. Yo le hablo al Señor por medio de oración. Oración es teniendo una comunicación con Dios. Es derramando tu corazón ante el Señor y buscando su rostro. Creo que es importante que nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo,
que hagamos lo mismo que hizo Jesús. Él nos dejó el patrón de seguir orando, de seguir buscando el rostro del Señor. Lo miramos a través de los evangelios, miramos a través de la vida de Cristo Jesús, que se levantaba de muy mañana o en la tarde, oraba al Padre, era una constante comunicación con el Padre, y eso es importante. Hace muchos años, y sé que no es el tema que vamos a estar ahorita, pero hace muchos años me acuerdo que escuché a un pastor, y estoy hablando más de 15 años, 16 años, creo que hasta 18 años atrás, escuché a un pastor que dijo, así como te lavas la boca y te haces un hábito de estar lavando la boca cada mañana o cada noche, y si no te la lavas, entonces la boca te va a doler muy feo, pero así como haces un hábito para estar lavándote la boca todas las mañanas, así hay que hacer un hábito cada mañana, levantarnos y tener una comunión con Dios y estar en oración. En este mes comenzando, para la siguiente semana estaremos viendo una nueva serie y estaremos orando constantemente, oración 40 días. Los invito, los animo a que lo hagan. Los invito también a lo que es el estudio bíblico, que son cada miércoles de 6:30 a 8, y la oración, que son de las 6:30 a 8 también, cada lunes. Cada lunes nos metemos en Zoom, porque sé que muchos de nosotros no podemos estar unidos, entonces oramos por la necesidad de la iglesia, y eso es importante. Entonces, si quieren ustedes ser parte de esto, por favor, déjenme un mensaje o un comentario en YouTube abajito, y yo me contactaré con ustedes y haremos esto posible, que estemos orando. Y también si tienen peticiones, que quieren que oremos por algo, déjenoslo saber y nosotros estaremos orando. Amén. Dicho eso, vamos a regresar a la serie que hemos estado viendo constantemente, y la que hemos estado viendo es el libro de Hechos, la iglesia en avivamiento, que hoy será el último capítulo o lo último que vamos a hacer, y regresaremos después a Hechos, primeramente Dios, pero queremos comenzar lo que es los 40 días en oración. Pero hoy vamos a terminar esta serie que hemos estado viendo, y hemos estado viendo convicciones que llevan al avivamiento. Nos quedamos la semana pasada en la parte 3, hoy estaremos en parte 4 y estaremos viendo los principios que el apóstol Pablo, pone para que nosotros sigamos y hagamos también. Creo que es muy importante que podamos entender una cosa, que cuando estamos pasando momentos difíciles de la tribulación, cuando estamos pasando una situación negativa, si se puede decir, tenemos que tener un testimonio positivo, y eso es importante, y eso es lo que vamos a estar hablando, que el apóstol Pablo estaba en una situación muy difícil, muy negativa, que parecía que no iba a salir de ella, pero en medio de ese lugar, en medio de ese problema, tenía un testimonio positivo. Y eso es lo que queremos mirar. Vamos a mirar 6 principios que nos pueden ayudar cómo es que podemos dar testimonio positivo en medio de una situación negativa, de un momento de tribulación. Creo que es importante como cristianos podamos entender que nuestras convicciones nos deben de llevar a seguir trabajando para el reino de Dios a pesar de las consecuencias o de las cosas que están pasando alrededor. Y creo, como dije la otra semana, podemos nosotros mirar en la palabra de Dios la humildad de Pablo, y que en el capítulo 21 es cuando lo toman y es cuando empieza a ser, cuando es preso, cuando lo toman y lo meten en la cárcel. Y miramos la semana pasada que cuando en este capítulo entra a la cárcel, de aquí en adelante ya no sale. De aquí en adelante miramos que su vida está en la prisión, se va a Roma, allá sigue el camino que Dios le ha encomendado, siguiendo testificando. Miramos que el Señor lo va a usar grandemente. La semana pasada estuvimos hablando de cómo Pablo ve ante sus ojos que la profecía que le había dado el Señor por medio de Ananías en el libro de Hechos capítulo 9, donde dice: yo le mostraré cuánto ha de sufrir en mi nombre o por mi nombre, lo está viendo. Y llega la realidad de que en el capítulo 21 miramos que la gente de Jerusalén, los judíos, los religiosos, lo miran ahí, unos que estaban en Asia Menor, lo miran ahí, y lo que hacen es empiezan a matar con él, empiezan a agarrarlo a él y quieren matarlo, quieren golpearlo. Entonces ahí es cuando nos quedamos nosotros, que la humildad de Pablo no hizo ningún alegata todavía, no hizo nada, sino que con humildad
estuvo ahí, hizo lo que los líderes religiosos, los líderes Santiago y la iglesia le dijeron, los ancianos le dijeron, y lo hizo. Hizo lo que ellos le dijeron. Una persona humilde, una persona que sabía que Dios estaba con él y a la misma manera sabía que estaba en una situación difícil. Pero vamos a mirar un versículo que es clave en todo lo que hemos estado estudiando el libro de Hechos. Vamos para el libro de Hechos, capítulo 11, en el versículo 15, y es uno de los versículos claves que podemos mirar y que podemos pensar claramente que Cristo Jesús está con nosotros y que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que el Espíritu Santo sigue con nosotros. Vamos a leerlo. Yo lo invito en su casita que haga eso. Amén. Y dice así la palabra de Dios. En Hechos capítulo 11, versículo 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Amén. Qué impactantes esas palabras de Pedro, que le está dando la información a la iglesia, le está dejando saber que el Espíritu Santo no solamente se dio a los judíos, sino también a los gentiles. Y eso es lo que me conforta a mí, que Dios nos dio su Espíritu. Vamos a orar y vamos a pedir dirección para con el Señor. Inclinen su rostro donde están en su casita. Padre, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos, te oramos y te glorificamos. Te pedimos, Señor, que abra nuestra mente y nuestro corazón hacia tu palabra. Que estas palabras que vamos a estar ahora escuchando a través de tu palabra, Señor, sean, como dicen en Hebreos capítulo 4, como una espada de doble filo que penetre lo más profundo, Señor, y que divida los pensamientos y lo que no es de ti, Señor. Padre, pedimos en esta mañana, Señor, que nos ayudes a comprender lo que quieres de nuestras vidas. Hemos mirado a través de esta serie, Señor, la vida de Pedro, la vida de Pablo y todos los que han estado entregados a ti, Señor. Y por eso venimos hoy a ti, Señor, que nos ayudes a ser unos discípulos obedientes y que podamos tener nuestras convicciones fuertes, que nuestro objetivo seas tú totalmente, Señor. Que no nos desviemos del camino, sino que al contrario, que sigamos buscando el propósito que tú nos has dado, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, que al que está viéndonos hoy en esta mañana, abra su mente y su corazón, Señor, para que tu palabra penetre su corazón y dé al 100 por uno. A mí ayúdame a ser fiel con tu hermosa y preciosa palabra, que no quite ni le ponga, Señor. Sé que es importante, Señor, dar tu palabra como es. Y por eso vengo a ti, Señor, que tú seas el que tome el control. El Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas, toma el control de este servicio y toma el control de nuestros hermanos que están viéndonos por medio de línea de YouTube, Padre. Te damos gracias y todo esto lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Miramos aquí a Pablo. ¿Por qué leí el versículo 11 y 15? Porque aquí miramos que el apóstol Pedro nos dice que se les dio el Espíritu Santo igual que a los judíos, que se les dio el Espíritu Santo a los gentiles igual que a los judíos. Entonces, el lugar donde quiero llegar es esto. Pablo, siendo un hombre que Dios usó, porque muchos de ustedes y yo vamos a decir, pero era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hizo demasiadas cosas porque él es Pablo, Dios lo usó y él es el que escribió una mayoría de parte del Nuevo Testamento y no hay nadie como Pablo. Pero déjeme decirle una cosa, espérese ahí un momento. Déjeme decirle una cosa, Pablo era un hombre común y corriente como usted y yo. Y Dios lo usó porque él se entregó totalmente a él, se comprometió con él. Pablo era una persona que siguió a la iglesia, mató a varios de la iglesia, los llevaba ante el concilio, ¿se acuerdan? Y va a dar el testimonio ahorita que lo vamos a mirar, que podemos sacar principios de eso. Entonces, miramos que Pablo también tenía defectos y también tenía debilidades y también era un hombre como nosotros. Así es que sí, Pablo era Pablo, pero Pablo era, dice en Corintios, ¿quién es Pablo y quién es Apolo? Solamente son simples siervos, en Corintios nos dice. Uno riega y uno planta y el otro riega, pero el que hace crecer es el Señor. Entonces estamos viendo aquí claramente que mi hermano, mi hermana, no nomás porque era Pablo, quiere decir que nomás a él lo puede usar, no, también lo puede usar a usted y a mí para hacer el trabajo que nos ha mandado. Ahora,
viendo esto, vamos a sacar unos principios tan importantes sobre esto donde nos quedamos. El primer principio que podemos tomar de un testimonio positivo en una situación negativa es: acepta la situación que es de Dios. Acepta la situación que es de Dios. Acepta en el lugar donde estás, porque muchos no los aceptamos y muchos peleamos y muchos pensamos, ¿por qué yo? ¿Por qué X cosa? Pero aquí Pablo acepta el lugar donde está. Se deja agarrar por los judíos, le ponen las cadenas, se deja agarrar por los romanos y acepta el estar en esa situación. Y eso es importante, mi hermano. Cuando pasemos nosotros por dificultades, debemos de aceptar que Dios por algo ha dejado que pasen las cosas. Muchas veces, en vez de decir: Señor, ya que estoy aquí abajo, y eso lo escuché hace muchos años, Señor, ya que estoy aquí abajo, muéstrame qué quieres que haga o qué me quieres mostrar a través de esto. Pero no, somos unas personas que pensamos que ¿por qué Dios? Que Dios nos tiene que obedecer a nosotros, y le decimos: ¿por qué yo, Señor? ¿Y por qué estoy en esta situación? Yo no debería estar aquí, yo esto, yo lo otro. Y no es así. Miren lo que dice, vamos a el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 30 al 36. Ya leímos los versículos anteriores y miramos la humildad de Pablo y cuando fue tomado por los judíos y por lo que lo acusaban. ¿Se acuerdan la semana pasada por qué lo acusaban? Lo acusaban porque era antijudío, antiley y antitemplo. Porque ellos decían que no quería a los judíos, estaba en contra de ellos y era una mentira grande. Y también dijeron que les enseñaba en contra de Moisés. Eso es antiley. Y también sobre este lugar, el templo. Entonces, ellos estaban mintiendo y estaban haciendo esto para matar a Pablo. Pero Pablo, humildemente, con sabiduría, dejó que el Señor tuviera el control. Y él aceptó claramente que lo que estaba aconteciendo, el Señor lo había dejado que pasara. Ahora vamos a leer estos versículos del 30 hasta el 36. Y dice así: Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas y procuraron ellos matarle. Se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpearle a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera, muera. Entonces estamos mirando aquí que la palabra de Dios nos está mostrando una fotografía de Pablo, que qué está pasando. Ahora, Pablo ha sido golpeado. No nos dice ahí exactamente que fue golpeado, pero sabemos que fue golpeado porque lo agarraron entre todos, lo sacaron del templo y lo querían matar. Al viendo todo este alboroto, miramos que vienen los soldados romanos y ponen un alto a esto. Ahora, déjeme decirle una cosa. Aquí Pablo, miramos claramente que acepta la situación, que sabía que el Señor estaba ahí. Miren lo que dice, lo que está pasando. Él está en un lugar negativo, en una situación negativa, en una tribulación, pero él usa esa situación negativa para dar un testimonio positivo. Y eso es importante. Acepta la situación que es de Dios. Acepta que Dios está con él.
Ahora, si creemos que todas las cosas van a ser de color de rosa, estamos equivocados, mi hermano. Aquí lo estamos viendo a Pablo y lo hemos estado viendo en los capítulos, desde el capítulo 11, 12, del 13 en adelante. Miramos todas las dificultades que pasó Pablo. Pero aquí en este capítulo 21 estamos viendo que Pablo acepta esta situación, sabía que iba a venir a este momento, porque ya le habían dicho, ¿se acuerdan? Estamos viendo los capítulos atrás que el Espíritu Santo en el 20, en el 21, que el Espíritu Santo decía por medio de todas las iglesias que él iba a ser atado, iba a ser llevado a donde no quería. ¿Se acuerdan que dice eso? Ahora, ¿Dios hizo que pasara esto? No, Dios hizo que sucediera esto. Puso a Pablo en ese lugar para dar un testimonio positivo. So, el primer principio que podemos ver aquí en versículos del 30 al 36, miramos claramente que aceptó la situación que es de Dios. Dios lo puso en ese lugar para que él diera un testimonio. Eso es importante de entender. Okay? So, después de aceptar la situación, el segundo principio que podemos mirar aquí y que vamos a leerlo ahorita es crear una oportunidad. Él creó una oportunidad, no solamente aceptó la voluntad de Dios, y por eso les digo, no todo va a ser color de rosa. Mi hermano, mi hermana, si estás pasando de tribulación, dile, Señor, no sé qué está aconteciendo, a mí no sé, claramente está un poco nublado, no puedo entender, pero dame a saber qué debo de hacer en este momento. ¿No les ha pasado a ustedes? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Creo que casi todos nosotros hemos dicho lo mismo. ¿Por qué yo? Si yo te sirvo, yo hago esto. Debemos decir, ¿qué quieres que aprenda a través de esto? ¿Qué quieres que haga a través de esto? Si quieres glorificar tu nombre a través de esto, Señor, que se haga tu voluntad. Nomás ayúdame a seguir con fuerza. Pablo así lo hizo. Pablo fue agarrado, golpeado, y aparte de ser golpeado, lo miraron ustedes, para llevarlo a la fortaleza. Los romanos lo tuvieron que cargar en peso hasta arriba de sus hombros, con las manos arriba, y llevarlo a la fortaleza, porque lo querían destrozar a Pablo. Él aceptó la situación. Pero vamos a mirar el segundo punto, el segundo principio que podemos tomar de esto. El primero es, acepta la situación. Estamos pasando por una dificultad, acéptala. Dios sabe por qué está haciendo las cosas. Segundo, crea una oportunidad. Que si estás en una posición o en una situación negativa, usa ese lugar para dar un testimonio positivo. Ahora, el segundo principio que podemos mirar de aquí es, crea una oportunidad. Crea una oportunidad. ¿Ok? Miren lo que dice en el versículo, y estamos en el capítulo 21, versículo 37 hasta el 40, dice esto. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite hablar de cierto, ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no significativa de Cilicio, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Versículo 40, y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y echó gran silencio, hablando en lengua hebrea, diciendo, déjeme parar ahí. Él creó una oportunidad. Él miró la oportunidad de hablarle no solamente a los romanos, se quedaron impactados porque habló en griego y le pidió que si podía decir unas cuantas palabras. Miren la humildad de Pablo. Él podía haber dicho claramente esto, métanme en la fortaleza, no quiero estar aquí, me van a destrozar, me van a golpear. No, él creó una oportunidad. ¿Para qué? Para dar testimonio positivo, testimonio hacia los hermanos judíos. ¿Cuántos de nosotros, cuando miramos algo difícil, queremos tirar la toalla? Y decir, no, yo no quiero hacer esto. Ya es mucho.
¿Sabes qué? Si para servir a Cristo Jesús tengo que pasar por esto, creo que esto no quiere Dios. Creo que Dios quiere que viva una vida feliz, una vida llena de abundancia. Permíteme, hermano, no es la realidad. Si alguien te ha predicado ese evangelio que se llama el evangelio de la prosperidad, o que todo tiene que ser color de rosa, se han equivocado, no te han predicado bien. ¿Saben qué? La Biblia sí dice, y Jesús, sus propias palabras nos dice, en este mundo tendrás aflicciones, tribulación. Pero no te preocupes porque yo he vencido. Miramos claramente que en esta vida vamos a tener tribulaciones. Ahora déjame decir una cosa, si el capitán pasó tribulación, también sus siervos. Amén. Miramos aquí que Pablo crea una oportunidad. Él miró la oportunidad de hablarle al pueblo, ya que los romanos lo tomaron. Y no solamente eso, la oportunidad de hablarles en griego para que supieran ellos. Entonces es algo impactante que Pablo les haya hablado en griego para ganárselos. Creó una oportunidad para que él pudiera hablarle al pueblo judío sobre su gran testimonio. Eso es lo que nosotros debemos de mirar, mis hermanos. Cuando estemos pasando por tribulación y aceptar que Dios ha permitido eso, usar eso para crear una oportunidad para alcanzar a aquellos que no conocen de Dios. ¿Me explico? Hace unas semanas estuve yo en mi casa y estaba leyendo la historia de este hombre, y todos se acuerdan de eso, Marcos capítulo 5 si no me equivoco, del hombre que vivía en el sepulcros, en las tumbas, y que estaba endemoniado. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Se acuerdan que le dijo, ¿cómo te llamas? Me llamo Legiones porque tenía muchos demonios. Entonces este hombre es liberado de todo esto. Él es liberado, y la Biblia nos dice, la palabra de Dios, el Evangelio nos dice de Marcos, que le dice al Señor, quiero servirte, quiero servirte, quiero seguirte. Él quería seguir al Señor y el Señor no se lo permite. Ahora, el punto que quiero llegar es esto, que este hombre lo que hizo es lo que Jesús le había dicho. No, ve, dile a tu familia y a tus vecinos lo bueno que Dios ha hecho contigo y la misericordia que ha tenido contigo. Y eso es lo que él hizo. Crear oportunidad para que los demás miren que hay un Dios vivo y poderoso. Si tiene que haber un avivamiento, tiene que empezar en nosotros. Si queremos que el Señor alcance personas y que haga un gran avivamiento y que el Espíritu Santo se mueva, debemos de ser obedientes. Pablo aquí, él lo que hace, él crea una oportunidad. Él claramente les dice, cuando comenzó a meter a Pablo en la fortaleza, miraron, ya lo iban a meter. Y dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo en griego? Queriéndole decir, hey, soy un hombre estudiado. Los confundían con un hombre que era revoltoso. Dice, no, yo no soy esa persona. Yo soy Saulo, soy Pablo. Claramente él dice esto. Entonces Pablo dice en el versículo 39, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no significativa de Cilicias, pero te ruego que me permitas, no insignificante, perdón, que me permitas hablar al pueblo. Miran cómo crea él esa oportunidad. Dice, hey, yo soy una persona que ha sido estudiada y que quisiera hablar con respeto. Ahora imagínense a Pablo todo golpeado y a la misma vez está creando una oportunidad. A la misma vez quiere dejarle saber algo al pueblo judío. Y miramos que le dan la oportunidad. Y levanta la mano. Ahora, después de crear una oportunidad, mi hermano, después de que tú y yo creemos una oportunidad para hablar, la tercer punto o el principio que podemos mirar en estos capítulos, que ahora vamos a entrar en el capítulo 22, versículo 1, nos dice esto. Claramente nos dice esto. Y vayamos para allá. ¿Okay? Voy a abrir mi Biblia. Hechos, capítulo 22, versículo 1. Dice, del 1 hasta el 5.
Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y les dijo: yo de cierto soy judío, nacido de Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino, ¿escucharon? Versículo 4, perseguía yo este camino hasta la muerte. ¿Quién es el camino? ¿Por qué dice el camino? ¿Cuál camino? A Cristo Jesús. Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces él dice en el versículo 4, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendí y entregando encarcelé a hombres y mujeres. Versículo 5, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Mira lo que está aconteciendo. El apóstol Pablo está comenzando un terreno común. ¿Qué quiere decir con un terreno común? Quiero decir que muchas veces nosotros, en vez de escuchar a las personas, queremos traerlos hacia nosotros en la manera que nosotros queremos. ¿Me explico? Pablo está usando aquí un terreno común. Le está dejando saber, yo los entiendo. Yo estaba en el lugar de ustedes, celoso. Yo estudié con Gamaliel, si no me equivoco. Dice claramente, yo estudié con, Gamaliel. Yo era un estudiante de Gamaliel y todos conocían a Gamaliel. Era un hombre celoso, un hombre de los mejores que amaba con pasión la palabra y le enseñó a Pablo. Entonces le está dejando saber, y no solamente eso, le está dejando saber, tenía cartas de los sumos sacerdotes y de los ancianos para ir a agarrar y tomar presos a aquellos que estaban en contra de lo que nosotros creíamos. Entonces Pablo está creando un terreno común, está llegando a un lugar lo que ellos quieren escuchar. Ahora déjeme decirle una cosa, está siendo una cosa muy importante que muchos de nosotros no hacemos. Muchos de nosotros jalamos a la persona. Cuando los miramos, luego les damos por abajo, por arriba, por un lado y por otro. Y las personas se van, ¿qué? Se van tristes. Porque no las escuchamos. No tenemos un tiempo para ver qué piensan ellos. Yo me acuerdo que cuando yo he ido a evangelizar, yo trato de escuchar a la persona y conocer cuáles son sus pensamientos. Y de ahí puedo decir, ¿sabes qué? Yo estaba en ese lugar. Me acuerdo que antes de conocer a Cristo, era así, así, así. Yo te entiendo perfectamente lo que tú me quieres decir. Que has tenido una vida difícil, sí. Yo te entiendo porque yo estuve en ese lugar. Sí, traes a la persona a un terreno común, a un lugar donde él va a decir, oh, él me entiende porque pasó por lo mismo. Oh, él me entiende porque sabe lo que yo estoy pasando ahorita. Y es lo que hizo Pablo. Yo los entiendo que son celosos. Yo también era celoso de la ley. Yo los entiendo a ustedes que me quieren golpear y me quieren matar porque yo también hice lo mismo. Yo perseguía a la iglesia. Yo perseguía a los del camino hasta para matarlos. Sí, él creó claramente un terreno común. Y es lo que debemos de hacer nosotros, mis hermanos. Debemos de crear un terreno común, escuchar a las personas. Amén. Viendo eso, y déjenme leerle aquí lo que apunté, creo que ya se los dije. Una de las cosas que debemos de hacer para dar un testimonio es hablar de las cosas que a ellos están interesados. Estoy hablando de las personas que no lo conocen, a Cristo Jesús. Y no de las cosas que nosotros estamos interesados. Tú no los jalas hacia ti, sino te vas hacia ellos y creas una oportunidad. Entonces, cuando tú te encuentras con alguien, tú vas a hablar con ellos lo que a ellos les agrada hablar.
y después los traes. ¿Cuántos de nosotros llegamos y les hablamos a las personas y nomás hablamos y hablamos y no dejamos hablar a las demás personas? Son nuevos o son personas que no conocen de Cristo y les damos, en vez de crear ese terreno común, en vez de crear una relación. Y es lo que hizo Pablo aquí. Nos está dando un gran principio aquí. El principio es crear un terreno común. Cuarto punto que podemos mirar en la vida de Pablo, de lo que está aconteciendo en este lugar, en el capítulo 22, podemos mirar que exaltar al Señor. Cuando creamos un terreno común, después el punto que sigue, 4, es exaltar al Señor. Y vamos a mirar versículo 6 hasta el 16. Son 10 versículos y vamos a leerlos. Amén. Dice esto: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y luego dice, y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Déjeme parar ahí un momento. ¿Ve que no impactante es esto? Pablo no está diciendo, yo hice esto y esto por mis propias fuerzas. No, él está dando su testimonio, está glorificando el nombre del Señor. Él no está diciendo, lo hice por mis propias. No, a mí me llamó el Señor. Se le apareció el Señor Jesús. Y eso es impactante, mis hermanos, porque Cristo Jesús, ahí en ese momento estamos hablando que se le aparece a Pablo. Le habla a Pablo. Y estamos viendo que Él sigue vivo. Qué impactante. Al Dios que servimos. Jesús ha resucitado. Él resucitó al tercer día y nos ha dado la victoria, mis hermanos. Gracias a esa cruz y a la resurrección estamos celebrando cada día la resurrección porque nos ha dado vida. Amén. Y como es primer día del mes, cada domingo celebramos su cena. En sus casas pueden celebrarla. En sus casas, por ejemplo, después de que termine el servicio, ustedes pueden agarrar un pedazo de pan y un vasito de jugo y celebrar la cena del Señor y darle gracias por lo que hizo. Amén. Sigamos. Y dice así. Versículo otra vez, lo vuelvo al 8 y dice, yo entonces respondiendo, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad, la luz, y se espantaron, pero entendieron la voz del que hablaba conmigo. Pero no entendieron, la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? ¿Escucharon? ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, acercándose, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré y le dije, el Dios de nuestros padres, te ha escogido. Déjame regresarme, versículo 14. Y él dijo, Ananías le dijo, él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Déjeme parar un momento ahí. Miramos que el cuarto punto es exaltar al Señor. Ahorita voy a leer el versículo 16 que no lo leí. Es exaltar al Señor. Qué impactante. Pablo no solamente aceptó la voluntad de Dios, lo que estaba aconteciendo, pero también miramos que creó una oportunidad y después de crear una oportunidad comenzó a comenzar un terreno común. Y no solamente eso, exaltó al Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos sido de la clase de personas que
muchas veces nosotros, en vez de exaltar al Señor, nos exaltamos nosotros y decimos todo lo que yo he hecho. No, Él está diciendo aquí a los judíos, que había multitudes de judíos, está dando su testimonio, y estamos viendo que está dando su testimonio positivamente en un lugar, en una situación negativa, en un momento de tribulación que nadie lo quería, que lo querían matar, pero Él lo que hace, está haciendo la voluntad de Dios, está exponiendo la palabra de Dios, les está dejando saber de la resurrección, que Cristo Jesús ha resucitado y fue el que le habló en aquel momento. Está exaltando y está dejando saber, yo no soy el que hice esto, Él lo hizo todo. Él me llamó, Él me puso por ministro, por llevar el Evangelio. Mi hermano, lo que quiero decir es esto, que Cristo Jesús es el que comienza todo. Tú, que estás viéndome ahorita por medio de YouTube, en la tele, Dios te escogió a ti, tú no lo escogiste a Él. Él te llamó. Lo miramos aquí con Pablo y lo podemos mirar en los evangelios cuando le dice a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Mi hermano, Dios te ha escogido a ti, a mí, hermana, para que vayamos y prediquemos el evangelio, para que vivamos una vida que Dios quiere que vivamos, para vivir el propósito que nos ha dejado que sigamos, para que tengamos esas convicciones como hemos estado hablando. ¿Qué convicciones tienes tú? ¿Qué vas a hacer? Entonces estamos viendo que aquí exalta al Señor. Y mira lo que dice en el versículo 16. Versículo 16 dice esto, de Hechos capítulo 22. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Ananías le dice a Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahora, aquí es impactante. Déjeme decirle una cosa. Como seres humanos, como hombres, nosotros debemos de responder al llamado. Dios nos ha llamado, a ti, mi hermano, que estás viéndome, te ha llamado el Señor, como a mí. Y nosotros tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad es de responderle. Miren lo que dice en el versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Pablo le anda regresado a la vista, ha sido sanado, y Ananías le dice, hey, ¿por qué te detienes? Le dice, levántate, bautízate. Ahora, una de las cosas que esta semana, y creo que muy pronto, los que quieran bautizar esta semana, hoy, en la iglesia en inglés, se van a bautizar varios. Y creo que es algo importante que pueda tomar un poco de esto para dejarles saber. El bautizo no te salva, mi hermano. El bautizo no te salva. El bautizo es algo que el cristiano hace en obediencia al Señor. Porque nos dice que hagamos discípulos y los bauticemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en Mateo 28. Ahora, déjeme decirle por qué creo yo que el bautismo no te salva. Porque aquí en el capítulo 22, 16 dice esto. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Y lava tus pecados. Ahora, muchos piensan que cuando entramos en el bautismo somos lavados del pecado. Pero aquí nos va a dar una clave bien importante, que nos lava del pecado no es el bautismo. El bautismo, y no quiero que se confundan, el bautismo es algo que hace el cristiano en obediencia al Señor. Y está demostrando y declarando ante la congregación que en verdad ha aceptado al Señor en su vida y que en verdad quiere servirle para el resto de sus días. Es confirmando que Él quiere servir al Señor. Miren lo que dice, ¿ok? Miren, no me pierdan. Dice, levántate y bautízate y lava tus pecados. Ahora la siguiente frase es la que nos da la clave. Y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cómo lavas tus pecados? ¿Cómo eres perdonado? ¿Cómo vienes a la salvación? No por el medio del agua, vienes a ser salvo porque has confesado con tu boca y crees en el corazón que Cristo Jesús murió y resucitó al tercer día. Aquí Ananías le deja saber claramente, lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Mi hermano, el nombre de Cristo Jesús es todo. Invocando su nombre, invocando todo lo que Él es, confiando, poniendo tu confianza en Él, poniendo tu confianza totalmente.
Amén. Ahora, mira lo que dice en Hechos 22:16. ¿Ok? Un poco de lo que estamos hablando. Déjenme leerle esto, unas notas, ¿ok? No queremos que cuando las personas se vayan acepten o no acepten mi experiencia, sino que queremos que acepten al Señor o rechacen al Señor. Déjenme decirle con lo que quiero decir antes de que vayamos a Hechos 22. Esto es lo que está pasando, ¿ok? Lo que está pasando es que Pablo está dando gloria, exaltando el nombre de Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esto? Les decimos la experiencia que nosotros hemos tenido. Y se van las personas igual. ¿Cuántos de nosotros les hemos dicho todo lo que yo he hecho? Esa es tu experiencia. Pero ¿cuántos de nosotros hemos hablado de cómo nos salvó el Señor, cómo nos llamó, dando tu testimonio? Muchas veces no lo hacemos. Muchas veces lo que hacemos, mira, esto es lo que yo he hecho por el Señor y esto, y esto, y esto, en vez de decir solamente tu testimonio, como Pablo. Cuando yo iba caminando con estas personas, de repente se aparece el Señor Jesús. Y es lo que dice la palabra de Dios. Exaltando al Señor. Él fue el que me llamó, Él fue el que me escogió, Él fue el que me dio este ministerio, Él fue. Si se tienen que enojar con alguien, enójense con el Señor, enójense solamente con Él, porque yo no tengo la culpa de ser así, sino que Él me hizo así. Está exaltando al Señor y está dándole toda la gloria y toda la honra al Señor, y eso es lo que queremos. Queremos que cuando nosotros vayamos a encontrarnos con personas que no se lleven nuestra experiencia, sino que se lleven al Señor o no se lleven al Señor. Eso es lo importante, que conozcan que el Señor es el que salva, Él es el que da todo. Amén. Ahora, Dios es soberano, Él hace lo que se le place. Miramos aquí que Dios llama a Pablo claramente, lo miramos en estos versículos. Ahora, y les dije temprano, tiene que haber un responder. ¿Qué vas a responder, mi hermano? Que estás ahí en tu casa, ¿qué vas a responder? ¿Vas a responder al sí al llamado o vas a quedarte sin hacer nada? Hay una respuesta que debemos dar al Señor. Me recuerdo que hace muchos años, escuchando a Pilato, y me acuerdo que decía él, se lavó las manos. ¿Se acuerdan cuando iban a crucificar a Cristo Jesús? Se lavó las manos. Él ya había tomado su decisión, la decisión de no hacer nada y no intervenir, pero ya había tomado su lugar, porque Cristo Jesús dijo esto, y lo dije hace 2 semanas atrás. Cristo Jesús dijo esto: el que no está conmigo está en contra de mí. Si no tomas el lado de Cristo Jesús, ya estás tomando el otro lado contrario. Hay 2 equipos nada más, no hay 3 equipos, hay 2 equipos, y hay solamente el de Dios o está el del enemigo, de Satanás. ¿Qué equipo vamos a servir? Ahora miren lo que dice, otra vez ya lo había leído, ¿verdad? Es de invocar el nombre de Dios. Miren lo que dice en Romanos 10, 8 al 11. Dice esto: más que es decir, y esto es impactante, hablando conforme a lo que es el bautismo y conforme a cómo es la salvación. No es como muchos creen que es por medio del bautismo que son salvos. Hay muchos que creen eso y no es así. No es así. Miren lo que dice Pablo, y Pablo lo prendió de Ananías. Ananías le dijo: ¿qué esperas? Sé bautizado y limpia tus pecados invocando el nombre del Señor. Mira lo que dice aquí en 10, 8 al 11. Más, ¿qué dices? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuál? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Qué es lo que tomó el mensaje? Él no dijo que era por el bautismo que éramos salvos, sino que por medio de confesar que Cristo es el Señor. Si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Cristo Jesús es el Señor. Y luego sigue diciendo en el versículo 10, dice esto, del capítulo 10 de Romanos: porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Crees en el corazón que Él es el justo y que Él pagó todo por ti, que en verdad pagó todo por ti, y lo confiesas como Señor y Redentor. Y luego el versículo 11 dice esto: pues las Escrituras dicen, todo aquel que creyera no será avergonzado. Amén. Todo aquel que cree en el Señor no va a ser avergonzado. Mi hermano, si tú crees en el Señor, no vas a ser avergonzado. Amén.
claramente luego nos dice en el versículo 13 de Romanos 10, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y luego en Corintios capítulo 1, versículo 1, 17 dice esto, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo Jesús. ¿Miraron? Pablo está queriendo decir que el bautismo no te salva. Es algo que el cristiano tiene que hacer en obediencia. Y si no, mi hermano, si no te has bautizado, tú que estás viéndome por medio de YouTube, si no te has bautizado, es tiempo que nos bauticemos, seamos obedientes al Señor, porque es lo que Él quiere. Y cuando tú te bautizas, estás dejándole saber a la congregación que has en realidad aceptado al Señor. Es, por ejemplo, cuando te casas, ¿se acuerdan? Los que están casados, primero se comprometen, se aman y están listos para casarse. Y cuando van al altar, en medio del Señor, en frente del que te va a casar, el pastor, el ministro, y en frente del Señor, declaran su amor ante la familia, dejándoles saber que en verdad se aman y quieren vivir una vida unida. Es lo mismo, cuando venimos al bautismo, estamos declarando ante la iglesia, ante el cuerpo de Cristo, que en verdad amamos al Señor y estamos confirmando de que en verdad queremos vivir una vida como Él quiere. Punto número 5, ya me lo terminamos. Punto número 5, evita el sufrimiento, evita el sufrimiento. ¿Por qué digo esto? Vamos a leerlo rapidito y de ahí vamos a terminar, ¿ok? Dice esto, el versículo 24, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaba así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué este hombre es ciudadano romano? Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y le dijo, sí. Respondiendo el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartó de él y los que le iban a dar tormento y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Ahora déjame decirle una cosa aquí en este punto, en este principio que podemos mirar, evita el sufrimiento. Creemos que muchas veces queremos que pasemos por todas las tribulaciones. Hay muchas personas así que quieren ser mártires para decir, mira todo lo que yo he acontecido y pasado. Pablo, cuando fue golpeado al principio, lo miramos que aceptó la voluntad de Dios, pero hubo un momento que dijo, no, creo que no está bien que me vayan a golpear porque soy un ciudadano romano. Ahora, lo podemos mirar dos cosas, ¿ok? Aquí no hay que irnos solamente también por las emociones, hay que ser sabio y pedirle al Señor sabiduría. Hay que dejar saberle al Señor, hay que pedirle al Señor que nos dé sabiduría. ¿Qué es lo más correcto? ¿Ok? Porque muchas veces queremos o tenemos ese complejo de mártires y nos aventamos así al aventón y pasan accidentes que no deben de pasar. No sé si me estoy explicando. Tenemos que evitar también que suframos. Tenemos que tener sabiduría en cómo comportarnos. Y esto nos lleva al principio, principio número 6. Principio número 5, hay que evitar que no tampoco suframos mucho. ¿Cómo? Si podemos evitar una cosa en nuestras vidas, hay que evitarla. Hay que evitar que haya una tribulación. ¿Ok? Aquí él dijo, soy romano. Lo iban a golpear y dijo, no, espérame, soy romano. Y él evitó que lo golpearan. Pero ahí vamos al principio número 6. La actitud. ¿Qué actitud tienes? A través de lo que hemos mirado, y con esto vamos a cerrar. A través de lo que hemos mirado, ¿qué actitud tienes? Tienes que tener la actitud correcta. Y esa es el amor. Ese es el amor. Déjame decirle algo. Con esto vamos a cerrar. Déjame decirle algo. La actitud de Pablo era la correcta. Y tenía amor por los gentiles y por los judíos. Y les voy a decir por qué. El principio que podemos sacar de aquí es que Pablo
tenía tanto amor por los judíos que les dejó saber de Cristo Jesús para que fueran salvos. En Romanos nos dice que Él quisiera ser maldecido para que su nación entrara. Él amaba a los judíos, pero también miramos por otro lado que al romano le deja saber que también es romano ciudadano, lo que le ayudaba a que él no perdiera su ciudadanía y perdiera su trabajo, y hasta lo podían golpear o matar al tribuno. ¿Por qué? Porque a un ciudadano no se le permitía que se le golpearan con látigos que tenían huesos y tampoco ser crucificados a un romano. Y en el momento que le dice, hey, yo soy romano, está guardando la vida de ese tribuno, y mostró amor para con su pueblo y mostró amor para con ellos también, porque los salvó de que ellos hayan pasado algo difícil. Mi hermano, espero que esta sermón te haya ayudado para que lleves el evangelio como debe de ser, un testimonio positivo, un testimonio que en verdad podemos alcanzar a las personas exaltando el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos haga más como Él. Inclinando de ahí tu rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Te damos gracias por esta hermosa enseñanza, Señor, que podemos aprender de Pablo, que él supo aprovechar el tiempo que tú le diste, supo aceptar lo que tú tenías para él, supo crear una oportunidad, supo crear un terreno común para poder traer el evangelio y exaltar tu nombre. Pudo, Señor, tener sabiduría cómo guiarse, Padre. Hoy pedimos, Señor, como pueblo tuyo, que nos ayudes a ser esos discípulos, que en verdad hagamos tu voluntad, que en verdad caminemos conforme a tu voluntad, Señor. Que tengamos esa valentía de hacer discípulos por ti, Señor. Él estaba en las líneas principales, Él estaba adelante, llevando el evangelio, amando a aquellos que no te conocían, Señor. Así queremos ser, Señor. Yendo en las líneas principales, hablando de tu palabra a los vecinos, a los familiares y a todos aquellos que están alrededor de nosotros, Señor. Padre, gracias en verdad y perdónanos en verdad, porque somos muchas veces somos perezosos y no hacemos lo que nos dice, Señor. Pedimos que nos guardes y que nos cuides y nos des convicción para hacer tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Los espero para la siguiente semana. No se les olvide, vamos a estar teniendo una nueva serie que vamos a estar orando 40 días. Dios los bendiga y nos miramos pronto. Bendiciones.